Estuvo un grupo cartagenero fabuloso. Me alegra que hayan disfrutado de esta fiesta de bienvenida que ofreció nuestro patrocinador de oro. Y bueno, ya hoy dispuestos entonces a dar inicio a nuestra agenda académica de este segundo día. Recuerden mantener sus equipos de telecomunicación en vibración, en silencio, si es posible. Bien, vamos entonces. Hoy contaremos con el espacio para que el Gobierno Nacional muestre cuál es su política de facilitación en materia de zonas francas. Disculpen. Desarrollaremos el panel sobre reformas estructurales al régimen aduanero en zonas francas y cómo a través de estas se busca promover la simplificación y facilitación de las operaciones aduaneras y de comercio exterior. El doctor Santiago Rojas, director de Impuestos y Aduanas Nacionales, presentará la política de su entidad frente a las zonas francas en el acto de clausura en las horas de la tarde. Para este panel están con nosotros la doctora Claudia Gaviria para que nos presente los avances en la normatividad aduanera que apunta a facilitar las operaciones en zonas francas, ya que ha sido ella quien ha estado liderando de manera personal este proceso. También está con nosotros el doctor Daniel Arango Ángel, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y como moderador, el doctor Benjamín Cubides, presidente del Instituto Colombiano del Derecho Tributario. Doctor Cubides. Todo suyo este auditorio. Bienvenidos a nuestros panelistas. Bienvenidos. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias a la ANDI, a la Cámara de Zonas Francas, por la invitación para estar acá en representación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Como muchos de ustedes sabrán, el Instituto recientemente hizo una alianza que hoy en día ya es una unión con el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero. Entonces, hoy en día somos una sola institución académica que estamos trabajando en pro de los temas tributarios y de aduanas, valga la cuña institucional, y qué mejor oportunidad para nosotros que estar aquí en este evento. Hoy vamos a tener las reflexiones y presentaciones de la doctora Claudia Gaviria, la directora de gestión de aduanas de la DIAN, y luego de Daniel Arango, viceministro de Desarrollo. Ellos nos van a hacer cada uno su presentación, luego yo les voy a hacer algún par de reflexiones y después vamos a abrir a preguntas de todos ustedes, así que por favor vayan anotando todas aquellas dudas que quieren que nos absuelvan acá a ellos, y en temas puramente tributarios yo aquí estaré también a la orden. Entonces le doy la palabra a la doctora Claudia, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Solito a sonido, por favor, me pone la presentación. Pues bueno, para mí es un placer estar acá. Es la segunda vez que vengo a este escenario, digamos, a presentar algunas de las reformas que estamos liderando conjuntamente con el Ministerio de Comercio. Pues un saludo muy especial a todos los funcionarios. Pues aquí hay bastantes funcionarios, exfuncionarios de la DIAN, del Ministerio de Comercio. Muchas gracias a la ANDI, en su Cámara de Zona Franca, pues con ellos hemos sido muy dinámicos en toda digamos, discusión normativa. Yo inicialmente voy a hacer una presentación muy general, pues dónde estamos ubicados, cómo nos miran a nosotros a nivel internacional, cómo es la mirada a nivel nacional, y a partir de ahí cuáles las necesidades que tiene el país en materia normativa, en materia logística, y cómo igualmente la DIAN participa en la competitividad del país. Lo primero es, digamos, que estas cifras son bastante importantes en materia de competitividad. Pues Colombia hoy ocupa el puesto 66. Vemos cómo efectivamente estamos
avanzando, en tanto estábamos en un puesto 69. Igual, en materia de lo que ha sido la materia de facilidad para hacer negocios, este estudio del Banco Mundial, pues observamos que, y es importante también tener claro cómo se hacen estos estudios. O sea, cada uno mira las cosas dependiendo del sitio y del horizonte donde quiere mirarlas. Es importante entender que en materia de esta presentación que les voy a hacer inicial, estos indicadores de a partir de dónde están revisando todo lo que tiene que ver con los tiempos de desaduanamiento, que es donde yo me quiero detener, es a partir del momento en que llegue el medio de transporte, ya sea puerto, aeropuerto o el paso de frontera, hasta que la mercancía esté en los establecimientos del importador. Eso es importante tener en cuenta eso. Y observamos cómo dicen que nosotros en materia de tiempos estamos un poquito atrasados. En tanto dicen que tiempo para importación estamos en 13 días y en materia de exportación estamos en 14 días. Igual, esta mirada también es importante de cómo, y estas son instituciones o entidades diferentes a la organización. Vimos el Banco Mundial, cómo hace su mirada, cómo hace su análisis, y esta es otra mirada. Este es una consultoría que tuvo la entidad. Yo siempre he dicho que la DIAN está sobrediagnosticada en materia de qué hace falta para ser mucho más competitivo en materia de comercio exterior. Y esta mirada es de USAID. USAID fue, digamos que, una consultoría que efectivamente la financió los Estados Unidos para revisar cómo estaba Colombia en materia de desaduanamiento. Recuerden que se negocia tiempos de desaduanamiento 48 horas. Y aquí es importante tener en cuenta que no solo es la DIAN la que participa en este proceso. Este proceso de desaduanamiento hay muchos actores en esa cadena logística. Desde el transportador, cuando documenta, manifiesta, da aviso del medio de transporte, hasta el declarante o importador, los bancos, todo el tema de puertos, aeropuertos, los concesionarios. Entonces es importante tener claro esto para mirar cómo podemos nosotros coadyuvar a que estas digamos, operaciones sean mucho más rápidas. Entonces observemos en esta diapositiva donde se hace primero el paso a paso del ingreso de mercancía. El ingreso de mercancía tiene dos etapas, una que se surte en las zonas primarias que llamamos nosotros proceso de desaduanamiento, proceso de carga, que esa inicia, repito, cuando se documenta la carga hasta planilla de envío, que significa que la mercancía viaja a un depósito o zona franca para iniciar el proceso de desaduanamiento de nacionalización con la presentación y aceptación de la declaración y después levante. Entonces observemos cómo nosotros, digamos en esa primera fase de carga hay una intervención en el evento por perfilamiento de riesgo, queremos hacer reconocimiento de la carga y aquí la tenemos básicamente la participación de la DIAN. Yo no sé si es posible un micrófono de solapa, parece que me puedo mover. ¿Aló? Listo. Pues que yo siempre he dicho que tengo frustración de maestra. Entonces, digamos que aquí, en esto que quiero evidenciar, aquí repito, tenemos nosotros todos los eventos logísticos
la participación de la DIAN en lo que tiene que ver en la primera etapa de ingreso de mercancía, reconocimiento de la carga. Y ese reconocimiento de la carga depende de obviamente unos criterios de perfilamiento de riesgo. Observemos que básicamente, si estamos hablando, hay dos momentos, que es el descargue directo. Sabemos que además del proceso de carga como el proceso de desaduanamiento se surte en la zona primaria, como es el proceso de desaduanamiento que se surte en los depósitos o zona franca. Sabemos que en los depósitos tenemos un tiempo de desaduanamiento, un mes prorrogable por otro mes, y en zonas francas no hay tiempo de, digamos, de desaduanamiento o tiempos igualmente para solicitar el levante. Entonces observemos acá cómo en el caso de lo que tiene que ver con el descargue directo, básicamente nos estamos demorando 216 horas, perdón, me devuelvo un poquito, materia aérea, aquí básicamente entregan el lugar de arribo. Observemos cómo la DIAN participa en reconocimiento de carga. Si es físico, nos estamos demorando 9 horas, si es documental, más de 5 horas. Y básicamente el reconocimiento de carga es el 1%. Cuando igualmente la mercancía, repito, este es entrega en lugar de arribo, seguimos con toda la actuación. Aquí hay unos eventos logísticos cuyo responsable es la empresa transportadora, y aquí cuando la mercancía, digamos, si está en lugar de arribo, hay o no planilla de envío, se presenta la declaración y digamos que la entidad, la DIAN, participa cuando el declarante solicita levante de la mercancía y hay inspección física y documental. Aquí en el evento de que haya inspección física, en este segundo evento, pues básicamente nos estamos demorando 7 horas y lo que se selecciona para inspección es el 7%. Entonces vemos cómo la DIAN en este proceso participa en un 4%, nos estamos demorando 1 hora 39 minutos y el externo 41 horas 21 minutos. En el modo, digamos que me devuelvo un poquito, aquí repito, este es el tema para descargue directo y cuando estamos hablando de procesos, la mercancía viaja a depósito o zona franca, pues aquí hay 206 horas, donde la DIAN participa en un 3%, con una demora de 4 horas 54 minutos y los externos 201 horas. Entonces, eso, digamos que el mensaje que yo quiero dejar aquí es, revisemos los procesos, revisemos cómo podemos todos coayudar a que los procesos sean mucho más ágiles. Es una cadena donde son muchos los actores que participan. Materia marítima, pues aquí se hace el mismo ejercicio y lo que podemos observar es cuando se trata de declaración, digamos declaración anticipada o no anticipada, pues más o menos el 88% de las declaraciones se presentan no anticipadas y hay un porcentaje mínimo del 9% que es con declaración anticipada. Aquí básicamente nos estamos demorando 216 horas y con declaración anticipada 44 horas. La participación de la DIAN en ese caso es del 3% con un tiempo, digamos, de inversión de 6 horas 48 minutos y los externos 209 horas 12 minutos. Digamos que eso, a partir de ese diagnóstico que nosotros nos hace consultoría externa, eso no es una cosa que se inventa la DIAN, sino que es muy importante la mirada de otra persona. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Y aquí el mensaje que yo quiero dejar claro y puntual es, revisemos los procesos, pero los revisamos todos. Las culpas nos las echamos todos en la medida que tengamos todos participación y responsabilidad en estos procesos. Esta ha sido la participación que hemos tenido en materia de carga en Colombia. Vemos cómo carga ha aumentado considerablemente, pues en los últimos años pues hay un aumento para el 2014
de más de 44 millones de toneladas que están ingresando al país. Y la participación de las seccionales Cartagena y Barranquilla representan digamos que un porcentaje bastante considerable en materia aduanera de carga. Pero las operaciones viajan, más o menos un 73%, viajan en tránsito aduanero, bajo el régimen de tránsito, y las operaciones se concentran en la aduana de Bogotá, una participación del 51% como tal. Igual, en esto vemos cuál es materia marítima, el 97% de la carga ingresa por ahí, en terrestre 2.5%, aéreo el 0.5%, representando el 89% el dorado, y fluvial el 0.1%. En zona franca, pues este también es muy significativo para nosotros cómo ha sido el comportamiento de zona franca en materia de carga, esas toneladas. Pues vemos la participación a nivel nacional y la participación del ingreso de la carga a las zonas francas. Observamos que ha disminuido en el 2014, disminuyó en un 31%. Aquí, digamos que yo sé que todos sabemos, todos estamos en la casa. En este momento tenemos un total de 101 declaración, de 101 zonas francas autorizadas. Y a partir de eso, pues digamos que nosotros como autoridad aduanera, y como repito, son muchos los estudios, los diagnósticos que nos han hecho a nosotros, es mucha la información, y a partir de esas realidades decimos cómo nosotros, como entidad del Estado, vamos a participar en esa competitividad. Y hay que cambiar, el mundo cambió, las aduanas cambian, nosotros también tenemos que cambiar y digamos que hay que innovar, hay que ser creativos en todo lo que estamos haciendo. Y estas son las estrategias que como entidad nos hemos fijado para participar en esa modernización y en esa competitividad que demanda la operación de comercio exterior. Lo primero, digamos que el sistema de administración de riesgo. Y yo lo he dicho en muchos escenarios, ninguna aduana del mundo puede controlar ni debe controlar el 100% de las operaciones, ni mucho menos el 100% de los usuarios. Hay que trabajar bajo perfilamiento de riesgo, donde al bueno se le da la zanahoria y al malo se le da garrote. Y somos más los buenos que los malos y concentrémonos en los malos, focalicemos toda la fiscalización en los malos y démosles toda la facilidad a los buenos. De hecho, incluso el Estatuto Aduanero, ese es como la médula espinal del sistema de administración de riesgo, dependiendo igualmente ese comportamiento que tienen los usuarios, pues obviamente démosles beneficios, y es así como nosotros también lo conocemos a partir del 11 de septiembre, del 9/11. Las aduanas cambiaron. Las aduanas inicialmente se concebían como un paso de mercancía de una frontera a otro, después como justo recaudo, y a partir del 9/11 las aduanas son seguridad nacional. Y se crean igualmente esos usuarios de confianza. Colombia ha sido igualmente muy dinámico en lo que ha sido el operador económico autorizado, como aquellas personas que tienen todos los estándares de seguridad, es un usuario de confianza y le damos unos beneficios que son los AAA que hemos dicho nosotros, los mimados de la aduana, y así bajemos ese AAA donde te conozco y confío, ese AA te conozco pero no te confío de ti, y el A donde ni te conozco ni confío, y ahí concentremos. Y ese es más o menos el esquema del Estatuto Aduanero. Repito, sistema de administración de riesgos, no solamente para las operaciones de comercio exterior, sino para la calificación de los usuarios y los beneficios que igualmente hay que darle a ellos. Y en eso estamos trabajando, ahí estamos robusteciendo nuestros sistemas de administración de riesgos. Un sistema de administración de riesgos es información, reglas y seguimiento. El otro es la renovación de la plataforma tecnológica.
Obviamente, si las operaciones de comercio exterior son automatizadas, obviamente hay una reducción considerable en tiempo de la operación de comercio exterior. En eso también hemos tenido importantes apoyos de los expertos y en eso trabajaremos y más adelante el director les va a comentar. Alianza Aduana-Empresa, pues el OEA es una respuesta a este, digamos, compromiso que tenemos todos los países que hacemos parte de la Organización Mundial de Aduana. Recientemente modificamos el decreto 3584, donde teníamos un operador económico autorizado, participaban todas las entidades de control. Recuerden que la DIAN no es la única entidad que controla la operación de comercio exterior. La DIAN controla mercancía, el ICA, personas, Migración Personas, el ICA y el INVIMA, Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, y la policía en su especialidad de narcóticos, lo suyo. Y fuimos ambiciosos en el sentido de crear un operador integral. Tuvimos algunas dificultades, no obstante supimos sortearlas. Hoy tenemos 13 operadores autorizados, certificados en materia de exportación, pero vimos que sin observar los estándares de seguridad que exige el CEF, sí debíamos revisar algunos componentes del operador económico autorizado. Recientemente se expidió el decreto 1894, donde lo que hicimos fue categorizar los operadores económicos autorizados, en el cual hay una categoría 1, solamente para facilitación de comercio exterior en materia aduanera, y categoría 2, que no solamente es para operaciones de comercio exterior, sino asuntos sanitarios y fitosanitarios. Y algunos requisitos y condiciones que teníamos los dejamos en lo que es el sistema de administración de riesgos, porque vimos que efectivamente estábamos haciendo un doble trabajo. Pero en eso estamos avanzando, aspiramos pronto publicar la reglamentación y abrirlo a lo que son importadores y puertos. La cooperación internacional es fundamental. Nosotros tenemos varios acuerdos, no solamente binacionales, sino regionales, en materia de todo lo que tiene que ver con facilitación. Laboratorio Forense Informático, este es un producto que lo tiene el área de fiscalización y ha servido bastante en la investigación para hacer la trazabilidad de toda la operación contable de los contribuyentes. El Centro Único de Monitoreo y Control también es una propuesta donde en ellos se haría seguimiento de las cargas de los contenedores y obviamente eso facilitaría de una u otra la operación, no solamente a ustedes, sino a nosotros para ser más efectivos en el mismo. Inspección no intrusiva, lo de los escáneres, que muchos de ustedes conocen, en eso también hemos avanzado. Ya tenemos el decreto, el manual de funcionamiento de los escáneres. Aspiramos que en el primer semestre del próximo año los principales puertos del país tengan los escáneres y obviamente habrá un proceso de socialización y de sensibilización, en tanto lo que queremos es que esto facilite la vida a ustedes y a nosotros, en tanto mirar imágenes o abrir un contenedor y revisar el 100% de la mercancía es mucho más complejo. Entonces, estos son instrumentos tecnológicos que facilitan la operación y el control. Facilitan y igualmente podemos controlar mucho más efectivo. Laboratorio Nacional de Aduanas, Colombia y todos los países se han abierto en esa política de apertura. Tenemos igualmente varios acuerdos comerciales y eso implica estos acuerdos que son de última generación, porque no solamente se revisan aspectos de operación de comercio exterior, sino otros tópicos como los aspectos laborales, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto implica que un país ceda parte de sus tributos y obviamente el tema de origen reviste mucha importancia.
Nosotros venimos en un proceso de un laboratorio a nivel nacional que no solamente va a prestar apoyo a la entidad, sino a otras entidades del gobierno y a los particulares. Este laboratorio hemos tenido inclusive el apoyo de expertos financiados por la OMA y algunos expertos de México. La construcción la iniciamos el próximo año y aspiramos en 2 años tenerlo dotado con todo lo que requiere la operación de comercio exterior. Mejoramiento en la infraestructura, pues digamos que en esto alguna vez dijimos, la DIAN autoriza personas y habilita lugares. Y cuando habilitamos lugares decimos que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad. ¿Y cuáles son esas condiciones mínimas de seguridad? Nos dimos a la tarea de capturar algunas mejores prácticas internacional, experiencia de los mismos funcionarios al interior de la organización. Hicimos un equipo bastante robusto en materia de arquitectos, ingenieros, expertos en aduana, en logística. Hicimos unos prototipos de zonas primarias. Y hoy tenemos ese producto que lo estamos implementando no solamente en lo que tiene que ver con los pasos de frontera terrestre, tienditas que va a ser uno de los pasos habilitados para la operación con Venezuela, pero cuando se abra la frontera, pues ese va a ser, digamos que el ejemplo de lo que debe ser un paso de frontera terrestre en materia de logística, no solamente facilitación, sino de control. Y también en estos prototipos no solamente son para los pasos de frontera terrestre, sino para los centros logísticos que tenemos en los puertos y los aeropuertos. La gestión coordinada en fronteras, pues digamos que esto es uno de los pilares que tiene la Organización Mundial de Aduana y orgullosamente podemos decir que Colombia se inicia con lo que es el TIN. En lo que es Suramérica, digamos que somos el ejemplo. El TIN es Tránsito Internacional de Mercancía, hay un convenio que tenemos con Ecuador y es básicamente contar con una misma plataforma, un mismo documento y unos procesos homologados por ambos países para efectos de que la operación de tránsito, además de que sea mucho más simple, sea igualmente tengamos el control no solamente en cualquier lugar, ya sea en Ecuador o en Colombia. Y este proceso hoy en día lo tenemos como prueba piloto financiado por el BIC y digamos que aspiramos que otros países de la CAN se unan a este proyecto. Y eso se habla de una gestión coordinada porque no solamente son las entidades aduaneras de ambos países, sino que también confluyen las otras entidades migratorias, sanitarias y fitosanitarias. Y lo que igualmente me compete a mí, después de tanta carreta que les he echado, pues vamos a lo que es la reformas normativas y procedimientos innovadores. Y esto es fundamental, pues digamos que lo que tenemos que tener también claro, yo sé que aquí hay muchos abogados y los que no son abogados también lo saben, pues Colombia es un país democrático y Colombia es un país de normas, gracias a Dios. Aquí hay constitución, hay leyes, hay resoluciones, decretos, pues todos los abogados, recuerden cuando nos enseñaron en el primer año de Derecho, toda la pirámide kelseniana. Entonces, en eso obviamente, y los servidores públicos actuamos es con leyes, con normas. Al particular se le exige cumplimiento de la ley y al funcionario no solamente el cumplimiento de la ley, sino de la Constitución. Y podemos igualmente ser sancionados, tanto por omisión como por extralimitación de funciones. Entonces, en eso es fundamental. Si nosotros no tenemos un soporte, y digo orgullosamente soy colombiana, porque aquí sí respetamos la ley y obviamente habrá que modificar las leyes si se necesitan. Nosotros tenemos, y yo creo que esto lo he dicho en varios escenarios, los 23 años que voy a cumplir ya 24 años en la institución, no me sumen cuántos años tengo, pero digamos que definitivamente para mí en los últimos años y gracias a Dios y a la entidad que estoy en este cargo, pienso que la DIAN
ha sido muy abierta en materia, hemos sido demasiado democráticos. Yo no he visto más normas democratizadas que lo que ha sido el Estatuto Aduanero y estas otras normas. Y también me complace decir que hoy en día, en esa acción de coordinación con las otras entidades, pues aquí está el Ministerio de Comercio. Pienso que hemos trabajado muy bien en esa parte, independientemente de las diferencias que podamos tener tanto al interior de gobierno como con los usuarios. Pienso que siempre hay un punto de acuerdo, siempre habrá acuerdo. Tenemos diferencias y obviamente eso es lo que enriquece el discurso, la diferencia en eso. Qué pereza uno tener en una mesa a todo el mundo que diga que sí, al contrario, hay que generar diferencia para ser mucho más creativo. Entonces en esto nos hemos dado la pela de modificar nuestros soportes normativos porque realmente tenemos normas muy viejas. Y digamos que en este primero tenemos, no me voy a concentrar en la ley anticontrabando, por aquí está el doctor Juan Manuel, después entramos en una discusión con el doctor Juan Manuel. Tenemos la nueva regulación aduanera, que muchos pueden ser pesimistas de cuánto llevan ese estatuto. Mire, yo tengo 2 hijos, tuve 9 meses de embarazo. Este es un hijo que llevo 3 años y no ha podido nacer, pero van a nacer porque digamos que en ese proceso de entendamos la operación, escuchemos al particular. Yo creo que esa ha sido la demora del estatuto. Y el estatuto tiene que ser un estatuto de avanzada, donde estamos incorporando no solamente lo que demanda Kioto, ya hemos dicho que si bien es cierto Colombia no hace parte de Kioto, pero la CAN exige que en materia de procesos y procedimientos tenemos que inspirarnos en Kioto. Hay una serie de compromisos en los acuerdos internacionales, se incorporaron ahí, y las prácticas, no solamente las mejores prácticas internacionales, sino que hemos sentido que la gente es creativa en materia de negocios, y eso es lo que hemos incorporado en el proyecto del estatuto. Hubo, digamos que unas mesas con el sector privado, repito, llevamos 3 años, yo creo que todos los que están, o si no todos, el 99.9% de las personas que están aquí han estado en esas mesas y hemos sido abiertos, a veces cerrados, ustedes también un poco cerrados, a veces están abiertos, pero ha sido enriquecedor la discusión. Y digamos que en los últimos, cuando llegó el doctor Santiago, pues se empezaron a hacer una serie de mesas a entender cuál era la preocupación del sector privado. Y se entendió y llegamos a acuerdos que efectivamente hoy en día estamos revisando si esos acuerdos efectivamente se plasmaban, porque me tocó con Edgar y con muchos, dijimos que era A, pero resulta que cuando publicamos, Claudia, pero si era la B, ¿y qué pasó? Porque redactar norma no es fácil. Es diferente el que redacta al que lee la norma. Y obviamente eso es la norma. Las normas son, digamos que generales, quisiéramos plasmar los particulares, pero son generales. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es, listo, hay unos acuerdos, los que llegamos con el sector privado, entendiendo su preocupación, entendiendo efectivamente qué es lo que quieren plasmar en el estatuto para viabilizar sus negocios como tal. Obviamente aquí todos somos, repito, con las mejores intenciones, las intenciones son muy nobles y ahí se plasmaron. Y estamos revisando, yo creo que terminamos el próximo lunes con además de que empezamos a revisar que los acuerdos se plasmaran en la norma, pues nos llevaron otras cosas nuevas y bienvenidas las cosas nuevas. El lunes las terminamos, estamos con el Consejo Gremial y aspiramos que próximamente publiquemos el proyecto, porque de pronto ustedes me dijeron oculto y era escondido, entonces sencillamente podemos errar en algunas cosas y esa es la intención. Entonces, estatuto aduanero sí vamos a tener. ¿Por qué? Porque el país lo necesita. El país lo necesita y en eso creo que tiene que ser un compromiso de todo y las energías tienen que ser positivas. ¿Y qué hemos hecho también? Digamos, el decreto
1300. Este decreto, que aquí están todos los actores, aquí hay un equipo del Ministerio de Comercio, trabajamos conjuntamente, está la gente de la jurídica de la DIAN, está registro, e igualmente estas normas por ley fueron publicadas, una gran participación. Y creo que fue un producto interesante. Lo primero que nosotros miramos es, mire, el tema de zonas francas, ¿por qué se demora tanto en la DIAN? Eso fue lo primero que nos preguntamos. ¿Por qué tan largo este procedimiento? Levantamos procedimiento y revisamos los cuellos de botella que tenían este procedimiento. Y a partir de esos cuellos de botella, entendiendo las realidades de ese proceso, pues expedimos el decreto 1300. ¿Y cómo fue? ¿O cómo está? Digamos que podemos evidenciar que un procedimiento de declaratoria de zona franca se estaba demorando un promedio de 19 meses. Y uno decía, eso es un absurdo. Entonces miremos dónde están los cuellos de botella. Y ahí, repito, esto no fue un trabajo de la DIAN solamente, esto es un trabajo del Ministerio del Comercio con la participación de los usuarios, donde unos genios que levantaron procesos en la DIAN, pues nos dieron la iniciativa y empezamos a construir. Y hoy podemos decir que este procedimiento va a ser mucho más expedito. De esos 19 meses vamos a 4 meses. ¿Cómo es? Pues digamos que anteriormente era una radicación, iba a la comisión intersectorial, después de la comisión intersectorial iba donde la DIAN tenía que igualmente hacer verificaciones, inclusive esperar, en algunos casos nos tocó decisiones de altos tribunales, como fueron una consulta previa en uno de los procesos, nos demoramos 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, que la DIAN, ¿por qué? Y a mí me llamaban, pero es que usted verá, ya en registros no son ineficientes allá porque no sacan rápido eso, y era que estábamos esperando una tutela de una consulta previa. Y después, obviamente, salía la resolución. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Sencillamente, lo primero es que el interesado se va a acercar esto ya saben que pasa al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde van a declarar y la DIAN continúa con el control de la operación de comercio exterior. Entonces aquí se radica, antes de radicación, el usuario se acerca al Ministerio de Comercio y el Ministerio le va a hacer un checklist de sus requisitos. Y si cumplen, esto obviamente no cuenta el tiempo, si cumplen, entonces sencillamente en la Secretaría de la Comisión se van a radicar y se hace un análisis de esos documentos. Después de eso, todas esas verificaciones que estaban en la DIAN, después de la comisión intersectorial, se va a hacer antes. Y con eso vamos a ganar mucho tiempo. Entonces aquí esto no va a contar, es 0 días, después de ya que presenten, se hace un análisis por parte de la Secretaría de la Comisión, ya se hace todas las verificaciones, visitas de verificación, continuidad de área, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso hay un tiempo máximo de 2 meses. Después de eso, pues la comisión le va a pedir, la Secretaría Técnica le va a pedir concepto de riesgos y de impacto fiscal a la DIAN. Y el concepto de riesgos es vinculante, el concepto de impacto fiscal no es vinculante. Después de eso, pues se va a pedir por parte de la Secretaría el concepto del impacto económico al DNP, esto es para efectos también estadísticos. Posteriormente, lo que se hace es un concepto de viabilidad de la solicitud. Después de la viabilidad, entonces aquí tenemos los meses, 2 meses, 45 días tiene la DIAN, sin perjuicio de que la DIAN pueda igualmente adelantar ese proceso. 1 mes para este concepto por parte del DNP y otro mes para el concepto del Ministerio del Ramo, si el Ministerio considera que es procedente solicitarlo. Ya después de esto, ¿qué puede pasar? Si en esta visita se cumple, pues si se cumple, pues nos vamos para acá y se hace un informe técnico de evaluación, tiene 15 días. Si no se cumple, pues se le responde
al solicitante, digamos si no cumple, se le pide al solicitante información adicional y él tiene un mes para contestar. Ya después de eso, pues obviamente hay un informe técnico de evaluación que tiene 15 días y ya pasa al grupo técnico de apoyo de decisión. Luego ya la comisión, que ya tiene toda la información, pasa a la comisión, puede decir sí o no, y si sí, pues ya obviamente verificación y requisitos, expedición del acto y notificación del mismo. Hay un avance en materia del concepto de administración de riesgo, que ese concepto, si es desfavorable, pues tiene recurso de reposición y apelación conforme al Código Contencioso Administrativo. Entonces, este es, digamos que el primer, yo diría, además de que plasma el trabajo coordinado entre ambas entidades. Esto fue pensado, esto fue analizado, fue discutido, llorado, etcétera, 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 pero lo sacamos adelante. La DIAN y el Ministerio de Comercio, con todo, igualmente los comentarios válidos y atinados de los importadores, de las zonas francas, de todos los operadores de comercio exterior. Entonces, este es el primer producto en ese mejoramiento, ser muy innovadores y mejorar procesos y procedimientos. El otro, digamos, el otro producto, el otro producto es el decreto de política. Yo sé que muchos, que va a decir Claudia Gaviria, el decreto de política. Este decreto de política también lleva muchos años, esto no es de ahora. Este decreto de política yo creo que lleva mi historia, y vos me dice, eso es 3 años también llevamos con el decreto de política. Y en eso, digamos que también hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Comercio y con los usuarios. En esto, obviamente, repito, independientemente de las diferencias, siempre habrá punto de acuerdo, porque somos seres humanos y qué tal pues que entre los seres humanos no nos podamos acordar cosas. ¿Qué hemos acordado? Digo que ese decreto de política, lo acordado puede ser, y Sandra me corrige, más o menos un 85%. ¿Qué hemos acordado frente a ese decreto de política? Y este decreto de política, yo sé que es una construcción colectiva, esto no es que la DIAN y el Ministerio de Comercio, no, hay una participación muy activa de ustedes. ¿Qué hemos acordado? Primero, y también muy importante, esta claridad. Si bien es cierto, en el Estatuto Aduanero hemos trabajado con todas las zonas francas, no solamente con la Cámara, aquí está Gloria de la zona franca de Río Negro, está igualmente la zona franca, las de Bogotá, de Cali, yo creo que aquí estamos todos, y en eso se hizo un trabajo muy interesante que está plasmado en el Estatuto Aduanero. Y créanme que cuando nosotros empezamos a trabajar toda la operación en el Estatuto Aduanero, decíamos, pero ¿y si eso es de política, qué hacemos? Estábamos, sí, pero no. Entonces, en este momento, y para hacer claridad, pero es que ¿cómo así? El Estatuto Aduanero, sí, sale, pero se extrae del Estatuto Aduanero todos los instrumentos de promoción. ¿Por qué? Porque obviamente esos instrumentos de promoción requieren de primero unas definiciones por parte de quien va a liderar ese proceso, que es el Ministerio de Comercio. Entonces, el Estatuto Aduanero sale con todo, menos todo lo que tiene que ver con la operación de comercio exterior de zonas francas, comercializadoras, Plan Vallejo y lo que son las zonas económicas especiales. En esas sí, para claridad, como hoy no hay un desarrollo aduanero, eso sí queda ahí, pero el resto se saca todo. De tal suerte que cuando tengamos la política clara, pues obviamente hagamos el ajuste en estas operaciones de comercio exterior y obviamente con la misma orientación que tiene el proyecto del estatuto. Por ejemplo, en materia sancionatoria, acuérdese el escozor que a muchos les generó la norma en blanco, y en eso, siendo muy creativos y ajustados, se cambia ese tema de norma en blanco por una amonestación. Hay algunas obligaciones que son supremamente formales, muy formales, que no ameritan una sanción, y lo entendimos. Entonces eso es una amonestación
para igualmente, y si igualmente reiteramos en esa conducta irregular formal, pues esa se va a llevar para el sistema de administración de riesgo. Entonces, si el Estatuto Aduanero sale hoy, pues obviamente, pero tenemos las zonas francas, estos instrumentos, es con el 2685. Aquí te aplica la amonestación y aquí no te aplica, porque ustedes saben que el régimen sancionatorio del 2685 es teoría espejo. Infracción, sanción, infracción, obligación, infracción, sanción. Listo. Aquí cambia. Entonces aspiramos, entonces, como les digo, sacamos esos instrumentos, pero cuando hagamos un decreto de zonas francas, de comercializadoras y Plan Vallejo, con la línea que traíamos en el Estatuto Aduanero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento en materia del decreto de política? Entonces, aquí está un solo decreto que recoge la normatividad general en tema de zonas francas. Se hacen algunos ajustes en definición. Digamos que esto es una técnica que viene desde el año 86 con el decreto 2666 del 84, donde siempre hay unas definiciones que se van a desarrollar a lo largo del decreto, una parte sustantiva y una parte procesal. Entonces aquí es la misma estructura, por eso hay algunos ajustes en materia de definiciones. Se va a permitir que órganos administrativos que se encuentran fuera de la zona franca declarada, así como de promoción y de mercadeo, hagan no solamente un tema de promoción y mercadeo, no de comercialización. Sí se va a permitir igualmente promoción y mercadeo, más no comercialización, que eso es una de las cosas que se ha pedido. Obviamente esto hoy en día, y si Edgar se debe acordar, esto hoy está en el proyecto del Estatuto Aduanero, con una diferencia, que en el proyecto del Estatuto Aduanero está, si salgo de la zona franca a hacer una operación, pues obviamente tributo a la tasa de territorio nacional. Aquí no, aquí básicamente es, si es una operación, como una extensión de esa operación, pues seguimos con el régimen franco como tal. Esa es la primera. Lo otro, el tema de salud, de los servicios de salud, creo que también en el proyecto del Estatuto Aduanero se hizo un ejercicio muy bueno. Ahí también resalto la participación de Gloria y todo su equipo de trabajo de la zona franca de Río Negro, donde efectivamente nos hicieron ver algunas cosas que hoy no están regladas en materia de salud. Y lo incorporamos y nos fuimos para el Ministerio de Salud, le preguntamos cómo es eso, qué se necesita y se hizo un buen ejercicio. Y ese buen ejercicio obviamente se saca también para el proyecto de política, pero con unas condiciones diferentes. Allá decíamos sí sale, pero obviamente no con el régimen, no se acoge al régimen franco. Aquí en el de política decimos sí con el régimen franco, como es todo el tema de algunos servicios conexos, venta de medicamentos, el tema de ambulancias, el tema igualmente de arrendamiento de inmuebles, venta de inmuebles, y eso igualmente queda en el decreto de políticas. Lo mismo que en materia de turismo. En materia de turismo también se va a permitir el transporte desde y hacia el aeropuerto, sin que ésta se convierta su actividad principal. Se permite, pues ya les había comentado, la actividad inmobiliaria a los usuarios de zona franca, repito, sin sustituir la actividad principal. Permite igualmente la modificación del plan maestro, tanto en empleos, monto de inversión, número de usuarios instalados, cronograma de compromisos de inversión, empleo, instalación de activos fijos, ese también queda acordado en el proyecto. Permite la prórroga de las zonas francas permanentes, hoy tenemos de las zonas francas permanentes especiales y aquí se le adiciona el mismo. Eso es, digamos que en materia general, lo que hoy, porque hay unos aspectos de forma, que es eso, en el 1300 pues nos quedó algunas cosas que de pronto hay que ajustarlas, pero no son de fondo, son algunas cosas muy sutiles. De pronto aquí se me pudieron haber escapado alguna cosa, pero de todas formas que esto es como en términos generales. El procedimiento, repito, va a ser el 1300 con algunos ajustes. Hay unas cosas que estamos pendientes, la mesa
técnica del Ministerio de Comercio que creo que son salvables, no son imposibles, pero son salvables cuando entendamos igualmente si es un tema de decreto o es un tema de ley. El otro decreto es el de aquí lo tenemos, el offshore. Me dicen que no diga offshore, sino que diga costa afuera. Este es otro decreto, se me dijo, no, pero como usted tan americana ya, no, offshore no. Costa afuera, en este también fue un trabajo que aprendimos, yo lo digo sinceramente, aprendimos el primer decreto que se construyó en equipo con ustedes son los que conocen la operación y nos ayudaron a entender. Pero quedó un poco corto el decreto que tenemos y digamos que hoy en día también estamos haciendo algunas modificaciones. Repito, esto no es un trabajo ni de Claudia Gaviria, ni de Sandra, ni de Jumer, ni de Oscar que están por ahí, sino que esto es un trabajo colectivo del sector privado y el sector público. Aquí está, pues aquí básicamente permite la declaración de zona franca se realice por varios contratos. Ustedes saben que hoy básicamente es por un contrato. Vimos que efectivamente es absolutamente válido, legítimo y demostrable, y es la operación que se pueden dar varios contratos con la agencia y así se está permitiendo. Requisito de empleo 30 por zona franca, siempre y cuando sean directos y que se establezcan en Colombia y estén directamente relacionados con la actividad económica de la zona franca. Reducción y ampliación de áreas teniendo en cuenta el marco de los contratos, y esto es también absolutamente legítimo. Si yo empiezo un proceso de exploración, entonces no encuentro, entonces no necesitaba toda esa área, entonces me voy para otro y es válido que yo reduzca o igualmente amplíe. Y esto también es fundamental. Punto, se va a habilitar, punto, obviamente zona primaria, porque si no se habilita como zona primaria no podríamos hacer la operación de comercio exterior. Eso es, digamos que es una de las cosas fundamentales, porque casi que tendrían que irse para una zona primaria, un puerto, y yo creo que eso, para ustedes es un complique el tema, entonces eso se va a habilitar como zona primaria. Y yo sé que lo tienen ahí para preguntar, yo me lo pregunto, me respondo. Tema de inversión está en discusión. Está en discusión, entonces eso es básicamente lo que yo creo que me demoré más de lo debido, pero como no me dan este micrófono me encanta hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Yo no creo que se haya demorado más. Yo creo que todo el mundo estaba muy contento oyendo todo lo que nos tenía que decir. Le doy la palabra ahora al doctor Daniel. Muchas gracias. 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 Bueno, un saludo muy especial a Claudia Gaviria, por supuesto a Benjamín Cubides, presidente del Instituto de Derecho Tributario, moderador del panel del día de hoy. Muchas gracias también a la ANDI, por supuesto, por esta invitación que nos hacen el día de hoy, a su presidente Bruce McMaster, a Edgar Martínez de la Cámara de Zonas Francas de la ANDI y por supuesto al señor Bernat, presidente de la Junta Directiva, a Santiago Pinzón de la Cámara de BPO y de Servicios de la ANDI, a Adriana Vargas, directora de Inversión Extranjera Directa y de Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a María Edith Zapata, coordinadora de Zonas Francas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien trabaja muy de la mano con Claudia en estas mesas de trabajo para la discusión de los decretos que han sido anunciados el día de hoy, a Frank Grossel de UNTAD, que nos acompaña también, y por supuesto a todos los usuarios de zonas francas y operadores de zonas francas del país que nos acompañan el día de hoy. Yo quiero arrancar esta presentación un poco dando algunas cifras
de lo que ha sido la evolución de las zonas francas en el país. Y en primer lugar quiero señalar que, como todos ustedes saben, la historia de las zonas francas del país se parte en dos, antes y después del año 2005, con la ley 1004 de ese año, que buscó establecer unos lineamientos mucho más acordes a la Organización Mundial de Comercio en cuanto al instrumento de zonas francas en Colombia. Y ahí se estableció, por supuesto, entonces los beneficios tributarios que ustedes ya conocen del impuesto de renta de un 30%. Esa ley vino acompañada de dos decretos, el 383 y el 4051. Y quiero un poco también mostrar cuál ha sido la composición de los sectores que han sido usuarios de estas zonas francas y la especialización que han tenido las zonas francas en el país. Básicamente, esta es la composición actual. Como ustedes pueden ver, un 57% está dirigido al sector industrial, seguido por el sector agroindustrial. Son los dos sectores económicos que más participación tienen actualmente en las zonas francas del país. También tenemos zonas francas de salud, tenemos zonas francas portuarias, tenemos zonas francas de servicios o de call centers, tenemos zonas francas de generación de energía. Y básicamente ese ha sido, digamos, la participación sectorial que han tenido las zonas francas en el país. Sin embargo, miremos entonces cuál ha sido cuáles son los departamentos con más zonas francas en Colombia. Ahí tenemos una gráfica de cuáles son los departamentos del país que tienen actualmente zonas francas. Tenemos 21 departamentos del país que tienen actualmente alguna zona franca y por ahora hay 11 departamentos de Colombia que todavía no cuentan con una zona franca. Los departamentos con una mayor participación de zonas francas pues son Bolívar con 16, Cundinamarca con 14, Valle del Cauca con 10, Atlántico con 8, Antioquia con 9, Magdalena con 7. Y los que menos, pues Tolima, Quindío, Boyacá, Córdoba, Caldas, Risaralda. En total son 101 zonas francas que tenemos entre permanentes, especiales, uniempresariales en el país. ¿Y cuál ha sido la inversión que han tenido estas zonas francas? Pues ahí ustedes ven en total la inversión proyectada en estos proyectos y que hacen parte de los planes maestros y de las declaratorias como tal, es de 14 billones de pesos, de los cuales se han ejecutado 32 billones de pesos, es decir que ha habido una sobreejecución en materia de inversión en las zonas francas del país del 226%. Pero ¿qué ha pasado con el empleo? En empleo podríamos distribuirlo en empleos directos y empleos indirectos. Ahí tenemos que el compromiso de empleos directos era 29.000 empleos directos, lo que ha sucedido en la realidad es 16.000 empleos directos, es decir que la participación o la ejecución de esos empleos ha sido del 56%, es decir que en realidad no se ha cumplido todavía, obviamente porque muchas zonas francas están apenas en desarrollo, no se ha cumplido con la totalidad del empleo, pero es normal debido a que claramente pues muchos de los proyectos de zonas francas apenas están, digamos, en ejecución o en construcción. Y en empleos indirectos, ahí sí el compromiso era de 84.000 empleos indirectos y se han dado en la realidad 142.000 empleos indirectos, es decir, una participación de 159%, es decir que se ha cumplido
en un 59% más en la cuota de empleos indirectos. Y miremos entonces cuáles son, digamos, cuál ha sido la disponibilidad en área. En área tenemos que hay una, digamos, una disponibilidad digamos, las zonas francas tienen 21 millones de metros cuadrados en operación. Sin embargo, de esos 21 millones de metros cuadrados en operación, 9 millones de metros cuadrados todavía están disponibles, es decir, que hay una disponibilidad todavía del 44% de metros cuadrados de lo que suman el total de los proyectos que tenemos en el país. Y miremos esa disponibilidad por sectores y por departamentos en Colombia. Ahí vemos que básicamente en las 101 zonas francas del país nos damos cuenta de que en agroindustria hay 13 zonas francas en el país, en servicios de salud hay 10 zonas francas, en servicios portuarios hay 13 zonas francas, en call centers hay 4 zonas francas, en servicios de generación de energía hay 3 zonas francas en el país y en industria hay 58 zonas francas, repartidas por departamentos en la torta que ustedes ven en la lámina que está en la diapositiva. Y por tipo de usuarios, ¿cómo está esa repartición? Pues está repartida de la siguiente manera: 46 de esas zonas francas son usuarios industriales y de bienes, 123 son usuarios comerciales, 269 son usuarios industriales y de servicios, 346 son usuarios industriales de servicios, de bienes y de servicios, para un total de 784 usuarios de zonas francas actualmente en el país. ¿Y cómo está la balanza comercial? ¿Cuánto es la disposición entre exportaciones e importaciones desde las zonas francas y hacia las zonas francas? Ahí tenemos una balanza comercial positiva, tenemos un superávit en materia de balanza comercial y tenemos que esa balanza comercial que tiene un superávit de 7.1 millones de dólares es, digamos, una balanza bastante positiva en cuanto a lo que se refiere de exportaciones desde las zonas francas. Yo simplemente esto para contextualizar a manera de información algunos datos rápidos para que ustedes tengan un panorama de cuál es la disposición y las cifras de las zonas francas en el país. Y quiero pasar entonces a hablar un poco de 2 estudios que se generaron por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno en el año 2010 realizado por ProColombia, que seguramente algunos de ustedes ya conocen y que han leído, y otro en el año 2014 realizado también a petición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el doctor Hernando José Gómez. Esos 2 estudios, digamos que tienen 2 conclusiones muy importantes y que motivaron precisamente todos los cambios que la doctora Claudia anunció hace poco. Y es que, en primer lugar, había una gran conclusión en el estudio de ProColombia y era que tomaba mucho tiempo hacer una solicitud de declaratoria de zona franca, o toma actualmente igual mucho tiempo hacer una solicitud de declaratoria y que esta solicitud sea resuelta. Y la segunda gran conclusión era que la política de zonas francas debería pertenecer al Ministerio de la Industria, al Ministerio del Comercio, y que debía ser desde ahí, desde donde se diseñara esa política de zonas francas. Basándonos en esos 2 estudios de ProColombia y del doctor Hernando José Gómez, nos motivamos entonces a realizar los cambios en los decretos que fueron anunciados y que yo explicaré también un poco para acotar lo que dijo la doctora Claudia. Básicamente nos sentamos entonces
con el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas, que actualmente es director de la DIAN, y empezamos a discutir en la necesidad de hacer ese traspaso de esas funciones de la DIAN hacia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el entendido de que los estudios habían concluido que debía ser el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien llevara, digamos, la vocería en cuanto a lo que tenía que ver con la política, y que el órgano de control, que en este caso era la DIAN, debía, digamos, trabajar sobre lo que le correspondía, que era el control, que era la supervisión, y no sobre la política. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa, una vez se posesionó en el cargo, y muy recientemente de haber salido Santiago Rojas como ministro de Comercio, Industria y Turismo, se sentó con él y entonces acordaron hacer ese traspaso de esas funciones de la DIAN hacia el ministerio. Básicamente entonces empezamos a trabajar sobre 3 decretos que son los que ustedes ven ahí. El primero de ellos, el 1289, es el que hace la transición de las funciones de la DIAN hacia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Eso es un decreto de junio del 2015, de junio de este año. El segundo decreto era el que le suprimía o el que le suprimió las funciones a la DIAN que tenía otorgadas hasta ese momento. Y el tercer decreto es el decreto de procedimientos para la declaratoria de zonas francas, que, como bien lo explicó la doctora Claudia, lo que busca es hacer muchísimo más ágil el proceso de declaratoria. Se nombró entonces, a partir de la expedición de esos decretos, una comisión de empalme entre los funcionarios de la DIAN y los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de empezar a hacer el traslado de las funciones que ya lleva unos 2-3 meses de trabajo y que se espera esté completado para el 15 de diciembre de este año. Eso quiere decir que a partir del 15 de diciembre de este año nosotros esperamos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo poder ya tener a todos nuestros funcionarios capacitados, empalmados con la DIAN para poder empezar a prestar, digamos, ese servicio desde nuestra entidad. ¿Cuáles son los objetivos de esos 3 decretos? En primer lugar, simplificar los procedimientos, ya lo hemos dicho aquí, eliminar los cuellos de botella que existan hoy en la operación de la zona franca, pero también sobre todo en los cuellos de botella que se venían surtiendo en todo el trámite de la declaratoria. Existían algunas duplicidades de esfuerzos y algunas repeticiones de tareas entre las diferentes entidades que hacían que fuera sumamente lento el procedimiento de declaratoria, y yo sé que muchos de ustedes han sufrido eso. Dar claridad sobre los requisitos y sobre cómo debe ser la acreditación de esos requisitos para la declaratoria. Reducir el tiempo de 18 a 6 meses, ahora la doctora Claudia dijo que a 4, esperemos entonces que sea más o menos entre 4 y 6 meses, pero que no sea más de 6 meses el tiempo que tarde un empresario en solicitar una declaratoria y que esta declaratoria le sea entregado, porque pues teníamos promedios de año y medio, prácticamente incluso más, para entregar una declaratoria cuando pues no tiene ningún sentido, por cuanto muchísimas veces cuando el empresario presentaba la solicitud de declaratoria, lo que se encontraba luego era que 18 meses después, cuando por fin le salía la declaratoria, pues ya a lo mejor no tenía intención ese empresario de seguir con ese proyecto. Luego, es necesario que el Estado se acomode a los tiempos de los empresarios y no obligar a los empresarios a acomodarse a los tiempos del Estado. Esto quiere decir que nosotros debemos ser muchísimo más ágiles para poder responder a las necesidades de ustedes y no que ustedes se tengan que acomodar a las necesidades de nosotros. Y el más importante de todos estos objetivos, que para mí es finalmente modernizar y hacer muchísimo más
eficiente la administración de todo el procedimiento. Los beneficios básicamente son estos 5 a grandes rasgos: aumentar la inversión extranjera directa y la inversión nacional directa en el país. Tenemos clarísimo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que este instrumento permite atraer inversión extranjera, hacer muchísimo más competitivo al país, hacer muchísimo más atractivo al país, e incluso a los inversionistas nacionales que quieren desarrollar proyectos, pues también entienden que el instrumento de zonas francas es un instrumento que les permite tomar decisiones para el desarrollo industrial de Colombia. Por supuesto, un objetivo muy loable y muy importante para el gobierno nacional, y es la generación de empleo. Nosotros consideramos que las zonas francas claramente son un instrumento que ha permitido generar empleo, y ya lo mostré en las cifras que presenté hace un momento, pero sobre todo también que las zonas francas se conviertan en plataformas de desarrollo logístico, es decir, que sean mucho más que un proyecto inmobiliario en el cual un empresario puede llegar a tener algunos beneficios tributarios, sino que se conviertan en verdaderas plataformas logísticas, empresariales y en parques industriales desde los cuales en algún momento se pueda desarrollar toda digamos, el tejido empresarial en una zona específica. Un poco haciendo algunas reflexiones, yo siempre he dicho que las zonas francas deberían ser un instrumento que sea capaz de desarrollar los clústeres en las regiones, y eso debería ir de la mano de una especialización de las zonas francas, porque uno no puede amarrar digamos, los incentivos y los beneficios de las zonas francas exclusivamente a la parte tributaria. Yo creo que la parte tributaria es un gran componente muy atractivo para el desarrollo de una zona franca, pero la zona franca tiene que ser mucho más que un parque donde existe esa exoneración de ciertos impuestos o estas condiciones especiales en materia de impuestos. Las zonas francas tienen que ser unos parques industriales, unos desarrolladores de clústeres que sean obviamente especializados, que sean digamos, plataformas desde donde la industria se pueda desarrollar, para que el día de mañana no tengamos que depender exclusivamente de la parte fiscal, sino que sea muy atractivo para cualquier empresario, independientemente de si hay o no una mejor condición en materia de impuestos ahí, sea muy atractivo para un empresario establecerse en una zona franca y no en cualquier otro lugar. También lo vemos como una gran herramienta para el encadenamiento productivo. Ayer, yo sé que hablaron aquí, uno de los conferencistas habló de las cadenas globales de valor. Nosotros creemos, y sobre todo en el marco de la Alianza del Pacífico, que las zonas francas son el instrumento ideal para que se genere ese encadenamiento productivo, para insertarse en cadenas globales de valor, y sobre todo usando como plataforma a los 4 países de la Alianza del Pacífico. Uno podría, en cierto modo, producir partes de un producto en Perú, agregarle mayor valor en Chile, agregarle mayor valor en Colombia, y que desde México se exporte a ciertos países del mundo con que México tenga acuerdos comerciales y Colombia no, por ejemplo. Entonces, nosotros sí vemos que en la parte de inserción en cadenas globales de valor y en el encadenamiento productivo, las zonas francas tienen que jugar un papel fundamental. Y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la política de desarrollo productivo que está diseñando actualmente el gobierno nacional en compañía precisamente de la ANDI y del sector privado. La política de desarrollo productivo es una política que va muchísimo más allá de la política industrial. Cuando hablamos de política industrial, básicamente estamos diciendo que la política debe circunscribirse exclusivamente a la industria. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que esa política debe ampliarse a todos los sectores de la economía. Y aquí es simplemente una pequeña reflexión. En el mundo entero,
está tomando mayor participación cada vez más el sector de servicios sobre el sector industrial. Es decir, uno no puede decir que un país se está desindustrializando por el simple hecho de que dentro de el PIB total haya tomado mayor participación el sector servicios que el sector de industria. Esto simplemente lo que dice es que hay un sector que viene creciendo a un ritmo mucho más acelerado, que es el sector de servicios. Y por supuesto, mi compañera de trabajo Adriana Vargas no me dejaría hablar si yo me voy de aquí sin mencionar el potencial tan importante que tiene las exportaciones del sector servicios y que se pueden hacer además desde una zona franca. Es decir, que no se debe satanizar al sector servicios simplemente por darle prioridad a la industria. Nosotros vemos es una política de desarrollo productivo que involucra a todos los sectores. ¿Por qué se está dando esa pérdida de participación sobre el PIB total de la industria frente al sector de servicios? Por razones que ustedes todos conocen. Básicamente porque muchísimas de las compañías industriales han ido tercerizando gran parte de las actividades que antiguamente hacían con empresas del sector servicios. Antiguamente una compañía industrial tenía su oficina de servicio al cliente dentro de la misma compañía y operaban sus mismos trabajadores con teléfono toda la parte comercial. Hoy en día lo que hace una compañía, una industria, es contratar un call center para que le maneje toda la parte comercial de la compañía y de atención al cliente, y no lo hacen ellos mismos. Eso, como les digo, es un fenómeno mundial, pero es una gran oportunidad para las exportaciones colombianas, y ojalá que esas exportaciones se hagan desde las zonas francas. Finalmente, un poco conversar sobre el decreto de procedimientos de declaratoria. Estos son, digamos, un resumen sencillo de cuáles son los pasos que va a tener entonces esa declaratoria, esos procedimientos de declaratoria. Como ustedes pueden ver ahí, pues bueno, el inversionista debe radicar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo su solicitud, pero una de las cosas que hemos querido cambiar en ese procedimiento es que antes de que el empresario o el solicitante radique ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, nosotros queremos que se siente con el equipo de trabajo del ministerio para resolver todas las dudas que ese solicitante tiene y que estemos seguros de que los documentos que le hacen falta para radicar estén completos. Lo que sucedía o lo que viene sucediendo en muchos casos es que el solicitante radica, pero luego el equipo del ministerio se da cuenta que hay algún papel, un documento que le hace falta, y entonces nosotros tenemos que devolverle todos los documentos a ese empresario. El empresario vuelve y nos envía los documentos, faltó cualquier otra cosa, y eso empieza a retrasar todo el trámite de la declaratoria. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en este nuevo decreto es, primero, asesorar al empresario para que el empresario pueda, con el equipo del ministerio, estar seguro que los documentos que está presentando están todos completos, y ahí sí radicar. Luego viene pues una inspección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es una inspección que esto es una de las funciones que se trasladaron de la DIAN al ministerio. Hay una inspección en terreno que tiene que hacer el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Luego viene un concepto de la DIAN. Ese concepto tomará 45 días. A partir de ahí tomará 30 días el concepto del Departamento Nacional de Planeación. Luego se elabora el informe técnico, y eso debe tomar 15 días. Luego viene una reunión ya de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas para tomar la decisión. Eso tomará 8 días, y luego la expedición del acto administrativo, que tomará 30 días, es decir, en total 5 meses y algo, casi 6 meses deberá tomar la
declaratoria de zonas francas. En el decreto de política, allí pues básicamente, como bien lo decía Claudia, se van a abordar o se están abordando temas que para ustedes sé que son muy importantes, como la nacionalización de las materias primas, la posibilidad de inversión antes de la declaratoria. En eso ya ha habido acuerdo entre el gobierno, la DIAN y el sector privado. En la modificación al plan maestro, se podrán hacer modificaciones al plan maestro, y en el concepto de exclusividad, que también sé que es un tema de bastante interés para todos ustedes. Ayer la ministra sé que puso un plazo aquí de 1 mes para ese decreto. Ese trabajo me cae a mí. Ya me contaron que ella había dicho aquí, se había comprometido a que el decreto debía estar antes de 1 mes. Entonces, pues por supuesto trataremos de acelerar el paso en toda la discusión con la DIAN para que podamos cumplir con ese plazo que ha propuesto la ministra y con otros más compromisos que la ministra hizo ayer sin mi permiso y que yo tengo que cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Yo voy a pasar a hacer un par de reflexiones y siguiendo un poco la línea de lo que han hablado y orientarme al tema tributario propiamente dicho, del cual poco se ha hablado. Uno toma con agrado oír que en todas estas nuevas normatividad que ha salido y la que viene, hay un diálogo directo entre las entidades, entre las entidades del gobierno, es decir, entre la DIAN y el ministerio. Y yo creo que es algo que ha venido siempre pidiéndose, porque tradicionalmente para las personas que trabajan en las zonas francas, pero en general para todos los contribuyentes, lo que nos ha ocurrido es que para nosotros es como si hubiera dos gobiernos. Un gobierno es aquel que representa al Ministerio de Comercio, que es un gobierno que busca promover todos los mecanismos que incentivan el comercio, que incentivan el desarrollo, la innovación. Y por el otro lado hemos siempre tenido una percepción de que la DIAN es otro gobierno, es un gobierno que es restrictivo, que es mucho más complejo de aproximar y que no sentimos que sea ese socio que acompaña hacia adelante las decisiones, sino que es un poco un socio que puede llegar a ser, y es lo que siempre se oye decir, incómodo. Por eso es que uno toma con mucho agrado cuando ve que oye a la doctora Claudia y oye al doctor Daniel cómo han trabajado conjuntamente en mantener, mejorar y promover un mecanismo como las zonas francas. Pero en el tema ya puramente tributario, la percepción sigue siendo un poco diferente, porque un clamor desde hace mucho que hemos oído siempre, y no solamente en zonas francas, es un clamor general, es el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica vista desde muchos puntos de vista, pero uno es la estabilidad de las normas. Aquí uno lo que siente es que ahí el gobierno está jugado porque las zonas francas subsistan, pero en materia aduanera, en materia de comercio exterior y el tema tributario, porque nosotros oímos que la comisión de expertos que está hoy en día analizando el sistema tributario se le ha pedido que revise el tema de zonas francas. Ha habido quejas y ha habido, desde el gobierno se ha dicho que la tarifa de zonas francas es una tarifa muy baja, que los beneficios de zonas francas deberían revisarse. Pero eso es muy importante tenerlo claro. Decía el doctor Daniel hace un momentico, decía, oye, yo quiero que las zonas francas no solamente sean vistas como un buen esquema por los beneficios tributarios, sino que realmente sean polos de desarrollo. Pues eso, con el costo que tiene instalarse en una zona franca, con las dificultades que eso tiene, básicamente es la contraprestación por tener un beneficio tributario. Entonces, si a mí me eliminan los beneficios tributarios, pues yo ya no estaría hablando de zonas francas, serían parques industriales, serían unos polos de desarrollo, pero algo tiene que hacer, porque lo que implica estar en una zona franca, ese gran costo que tiene, pues la contraprestación sí es efectivamente tener una mejor tarifa en el impuesto de renta. Y allí no se oye un compromiso de mantener esa tarifa.
de mantener ese 15% y esas condiciones positivas. Por el contrario, uno ya empieza a ver la cuota inicial de la eliminación de los beneficios y es muy preocupante. Entonces, todas aquellas nuevas zonas francas que opten por ese procedimiento abreviado, maravilloso de 6 meses, los usuarios que se instalan allí van a tener el CRE, ya no tienen la tarifa del 15%. Entonces ya no estamos hablando de un beneficio tan bueno, ya estamos hablando de empresas que van a estar al 24% en un primer momento y con la sobretasa seguramente, o sea que pueden llegar a tarifas casi del 30%. Y hemos visto otro tipo de temas tributarios con los cuales ve uno que ya quieren empezar a marchitar el beneficio. Si eso va a ser así, debemos tenerlo claro, porque cambia el escenario sería un escenario distinto y ahí es donde el tema de seguridad jurídica es clave y es algo que siempre se le ha pedido al gobierno y en eso uno desearía ver un solo gobierno, uno sí desearía que al aproximarse al gobierno, así como lo han trabajado también en estos temas aduaneros, en todo el tema tributario, uno pudiera sentir que es el mismo, que todos vamos caminando hacia el mismo lado. Hay un tema, en cuanto a ese tema de la tarifa, hay un tema general de reproche de equidad con el instrumento de promoción. Se ha dicho que tener una tarifa preferencial del 15% atenta contra el principio de igualdad por cuanto aquel empresario que logró instalarse en zona franca tiene un beneficio muy alto respecto a aquel que no está en la zona franca. Con respecto a eso, realmente es un argumento que se queda un poco corto. Analizando todos los estudios que se han hecho sobre el tema de zonas francas, uno encuentra que realmente el impacto dentro de la economía como un todo pues no es tan grande. Incluso en el tema de recaudación, el impacto negativo por la zona franca es muy pequeño y una zona franca ya en pleno desarrollo incluso trae más recaudo. Entonces, los estudios lo que han indicado es que conviene mantener las zonas francas, conviene mantener un esquema de tributación más bajo, pero eso lleva a una reflexión adicional y es que eventualmente lo que está siendo inequitativo, si uno compara la tributación de Colombia con el resto del mundo, lo que es inequitativo es el régimen ordinario, es que nosotros vamos a llegar a tarifa en el 2018 a tasas por fuera de zona franca del 43% en el impuesto de renta, eso es absurdo, el 15% se parece más a lo que es la tendencia actual en el mundo. Hoy en día ustedes ven los avances y uno ve que Inglaterra, que es un país desarrollado que atrae muchísima inversión, acaba de bajar sus tarifas al 20%. Entonces nosotros vamos completamente en contravía de eso, por lo cual uno lo que termina pensando es, hombre, es que el régimen ordinario se debería parecer más al de zona franca y no sacar el de zona franca y volverlo el régimen ordinario. Entonces, yo creo que en ese tema de equidad realmente ha habido cosas que se han dicho que no son del todo ciertas e incluso, como decía, uno desearía que nuestro régimen ordinario tenga una disminución de tasas o por lo menos que regímenes como el de zona franca incluso tengan mucha más amplitud. El impacto real debería ser mucho más alto. El instrumento realmente va a poder medirse dentro de un análisis global de si efectivamente contribuyen a la tributación en la medida en que esté más profundizado. Pero en los niveles en que está hoy, pues realmente, como decía, el impacto es bastante bajo. Señalaba, la doctora Claudia mostraba que nosotros en competitividad estamos en el puesto 66 en el mundo. Realmente nosotros seguimos muy abajo para lo que nosotros pretendemos ser. Entonces, tal vez sí, un esquema como el de zona franca, que incluso es bastante celebrado por fuera del país, cuando uno presenta fuera de Colombia cómo funcionan las zonas francas, es digamos, bastante aplaudido, porque no es un esquema extremo, no son tarifas de 0%, no es un esquema que haga, que se vea completamente, que subvenciona a los sectores, sino que es un esquema bastante bien diseñado. Pues ojalá que sí colabore a que subamos algunos peldaños en ese 66 que a mí me parece realmente, a mí me parece malísimo, pues, porque es que si uno mide quién está cerquita a nosotros, porque cuando uno mira 66, pone los 10 primeros y luego se pone 66, pues claro, nos estamos comparando con los países más desarrollados del mundo, pero es que hay que ver quién está por ahí cerquita y creo que no nos gustarían esos vecinos de puesto, nos gustaría estar bastante más arriba. Yo creo que uno podría quedarse aquí un rato largo hablando de temas tributarios más puntuales. Yo creo que
es de resaltar básicamente todo este trabajo conjunto que están haciendo. Es importante recalcar que queremos oír seguridad jurídica, queremos oír del gobierno que tenemos ese apoyo. Y un tema que yo les preguntaría y me gustaría oírlos es ¿cómo podemos lograr que eso que ustedes dos nos muestran acá, ese trabajo conjunto desde el punto de vista aduanero, cómo podemos lograr que la DIAN, que el ministerio se vean como un solo gobierno para todos y que no sigamos teniendo como esa tensión en que para nosotros una entidad la sentimos más amiga que la otra? En el Instituto Colombiano de Derecho Tributario venimos trabajando fuertemente en el tema de cultura tributaria, pero cultura tributaria vista desde las dos perspectivas, la perspectiva contribuyente y administración, porque aquí tenemos una pésima cultura tributaria, eso no lo podemos negar. Nosotros, nuestras generaciones crecimos oyendo a los papás decir en el comedor que aquí no se pagan impuestos porque se los roban. Y eso pues un pésimo ejemplo y ojalá eso sea una frase que todos borremos de nuestro repertorio. Pero sí es importante tener un mejoramiento de esa cultura desde las dos vías, de la vía de la conversación, del acercamiento con la administración tributaria y de la vía del contribuyente, que el contribuyente también tiene que ser consciente de sus deberes. Y me parece maravilloso lo que he oído porque creo que es un paso en esa dirección, pero sí me gustaría oír un poco más cómo hacemos para que nosotros, los que estamos desde el lado de los particulares, podamos sentir ese gobierno, un gobierno para todos. De mi parte, por ahora no es más y bueno, les paso la palabra. Muchas gracias. ¿Puedo responder primero? Benjamín, es muy importante y muy interesante la reflexión que usted hace. Yo quiero solamente para dar claridad a algo primero, ya no estamos en el puesto 66 en competitividad en el foro, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Antier salieron los últimos datos en donde Colombia subió 5 puntos en este ranking, es decir que en los últimos 2 años hemos subido 8 puntos en materia de competitividad, hoy estamos en el puesto 61 y es importante pues dar esta noticia porque claramente muestra una senda de mejoramiento del país en materia de competitividad. Lo otro es que en el otro reporte de competitividad global, en el cual hacen, ponen atención la mayoría de economías del mundo, que es el del Doing Business del Banco Mundial, Colombia está en la posición número 1 en la América Latina. Nunca habíamos tenido esa posición y hoy estamos en la posición número 1 en la América Latina, en el puesto 34 a nivel mundial entre 189 economías. Y usted entenderá que en el puesto 34 entre 189 economías, donde hay economías mucho más evolucionadas que la nuestra, pues yo creo que sí es un gran avance en materia de competitividad y sí ha comenzado Colombia a evolucionar en esa parte. Frente a la reflexión que usted hacía en cuanto a que cómo hacemos para vernos como un solo gobierno, ahí yo creo que pues el ejercicio que se ha hecho con la DIAN y sobre todo con el sector privado de discusión sobre este decreto de política de zona franca, pues es un claro ejemplo de que este gobierno entiende que la política pública se construye de la mano del sector privado, porque es el sector privado el que permanentemente está en la realidad de los problemas. Ahí quiero resaltar el papel muy importante que ha hecho la ANDI en esa discusión, en las propuestas que nos han enviado, que son propuestas que han sido evaluadas por la mesa, que han sido evaluadas por la DIAN y que seguramente gran parte de esas medidas van a ser parte del decreto, de esas propuestas van a ser parte del decreto de política. Finalmente, yo creo que este instrumento debe ser un instrumento competitivo. Colombia hoy compite con el mundo y la inversión extranjera directa del mundo está buscando cuál es el país más competitivo, cuál es el país que tiene una mejor estabilidad macroeconómica, cuál es el país que tiene una mayor estabilidad en lo político, cuál es el país que ofrece mayores garantías, cuál es el país que está mejor en el ranking de competitividad. Es decir, que se analizan una serie de variables antes de hacerse la inversión en un cierto país. Y por supuesto, una de las variables que miran es qué instrumentos tiene el país
para promover esa inversión extranjera directa. Luego, para nosotros en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el instrumento de zonas francas es vital. Y yo ahora dije que debíamos pensar mucho más allá de los beneficios tributarios, pero no pensando en que se deben cancelar los beneficios tributarios, sino que en que estas zonas francas deben convertirse en verdaderos parques industriales que ofrezcan servicios adicionales a los empresarios para que no sea exclusivamente el beneficio tributario lo que atraiga esa inversión, sino servicios de otro tipo, como servicios logísticos, una energía más barata, bueno, todos digamos, los servicios que requiere un empresario para poder desarrollar su actividad empresarial, y que desde ahí de verdad haya un factor de competitividad muchísimo mayor que el que ofrecen otros países del mundo en donde esa inversión también puede estar. Bueno, Benjamín, pues yo pienso que a propósito de lo que tu reflexión y la pregunta, yo creo que lo primero hay que respetar las diferencias, eso es lo primero. Digamos que sabemos que el Ministerio de Comercio maneja la política, la DIAN maneja el control. Y para nosotros como servidores públicos es un reto grandísimo, el tema de control y facilitación. Ese, digamos que es lo que hace más apasionante este ejercicio de cómo hacer esa balanza perfecta. Alguien tiene que hacer la tarea de controlar y esa le tocó a la DIAN. Indudablemente sabemos la importancia del trabajo de gobierno, además de internamente coordinarnos y entendernos, repito, la diferencia y llegar a los puntos de encuentro, sino la participación activa del sector privado. Y uno tiene modelos, a mí me llamó mucho la atención el modelo coreano, donde básicamente allá la Hyundai casi que es una aduanita pequeña. Entonces uno sabe que en esto el negocio no lo conocemos, el negocio lo conoce el sector privado y bajo ese entendimiento podríamos construir. Y también hay que revisar si definitivamente esta figura de las zonas francas, que sabemos que con el 444 del 67 se crean primero como un instrumento de promoción a las exportaciones, pero hoy hay unos modelos mucho más dinámicos que son diferentes a lo que es. Y si efectivamente lo que se está pensando en las zonas francas es lo que realmente queremos o qué es lo que queremos y para dónde vamos. Y obviamente cuáles son los instrumentos que hay que modificar. A veces pensamos solamente de pronto en decretos. Cuando tú hablas del tema tributario, también hay que repensar si la figura, por ejemplo, y en eso nos quedamos muchos los técnicos, que entonces la zona franca es territorio extranjero, una ficción de territorio extranjero, y obviamente desde ahí es de la ley. ¿Será que hay que modificar la ley? ¿Será que la ley, la 1004, está desactualizada y hay que repensar en la ley y adaptarla a las nuevas realidades de lo que hoy es las zonas francas? Indudablemente el trabajo que hemos tenido en los últimos años, esto es como un matrimonio, y digamos que estamos en luna de miel. Yo diría, al principio nos estamos conociendo, a ver si me gusta, no me gusta, y pienso que el Ministerio de Comercio y la DIAN, repito, independientemente de las diferencias que tengamos, hay entendimientos, hay respeto por las competencias y estamos avanzando. Y obviamente la DIAN es no obstante nosotros somos por procesos, pero se puede tocar las puertas, estamos abiertos, pero obviamente hay unos temas y yo lo he dicho en muchos escenarios, el control no se negocia, el control se ejecuta, y nosotros estamos dispuestos a facilitar las operaciones de comercio exterior, obviamente dentro de lo que nos permite la misma norma. Muchas gracias. Respecto a eso último, yo sí quiero agregar algo que lo estaba diciendo hace un rato. Yo creo que, y es muy importante, en el tema de cultura tributaria, vuelvo y digo que eso es de doble vía. Nosotros los contribuyentes tenemos que acostumbrarnos a que hay control. Eso no es, y yo creo que a eso no nos podemos resistir, ¿cierto? Y parte de la educación que nosotros tenemos que dar, y eso nos compete a todos, es hacer entender a la gente que la DIAN es un socio de todos en todo lo que hagamos.
Cada vez está más. El tema tributario cada vez se nos mete más en todo. Hoy en día todas las conversaciones inician por el tema tributario, en cualquier foro, en cualquier tipo de charla está ahí el tema. Entonces, y tenemos que acostumbrarnos a aprender y tenemos además que ser cumplidores, no podemos tenerle miedo a los impuestos, tenemos que aprender a llenar nuestras declaraciones, a saber qué estamos haciendo. Pero también, de la mano de eso, lo que queremos es una DIAN, lo que acabas de decir, una DIAN de puertas abiertas, más amigable, más alineada con los intereses de los particulares, nunca renunciando al control, y en eso estoy completamente de acuerdo. Nosotros no se trata de ser amigables por ser amigables, eso tiene que ser una cosa doble vía, y en eso la reflexión es muy importante y la hemos hecho desde el instituto y desde la academia. Los contribuyentes tenemos que cambiar también nuestra posición frente a la imposición, y ojalá venga de la mano de ese cambio, que además lo veo uno muy positivo en todo esto que ustedes han dicho. Queremos abrir, el tiempo realmente se ha ido agotando, pero la idea es abrir ahora preguntas. Por favor, ustedes levantan la mano y les pasamos un micrófono. ¿Alguien me ayuda con lo para pasar el micrófono? Muy buenos días. ¿Alguien de primero? Bueno, buenos días. Es la siguiente pregunta, y aquí es como yo soy el presidente del Comité de Comercio Exterior de la Cámara Colomboamericana, y en su momento, frente al tema de las 48 horas, hemos sugerido y queríamos volver a poner en la mesa que esa obligación de las 48 horas o esa propuesta de las 48 horas que están en los TLCs y para los courier, que es de 6 horas, quede en el Estatuto Aduanero y haya un reporte anual para que sea mejora constante, y esa es la propuesta que queríamos hacer tanto a Daniel como a la doctora, para que el sector privado conozca anualmente cómo están ustedes frente a esas 48 horas. Muy buena tu pregunta. Digamos que efectivamente con el estudio que nos hizo USAID, y se los mostré que no es 48, no es el tiempo que se demora la autoridad aduanera. Como se negoció en TLC, es desde el momento del arribo del medio de transporte, que es con el acuse de recibo del mismo, hasta el desaduanamiento. La DIAN, digamos que básicamente puede, cuando tengamos levante automático, que es el 90% de las declaraciones, no se demora absolutamente nada, que es lo que acabamos de decir. ¿Qué estamos haciendo en el proyecto del estatuto? Que son también iniciativas de USAID. Primero, replantear algunas etapas, tanto en el proceso de carga como en el proceso de desaduanamiento. En el caso de desaduanamiento, primero va la inspección y después el pago. Eso va a reducir considerablemente. Vimos que básicamente el 88% de las declaraciones son no anticipadas, y la idea es motivar las declaraciones no anticipadas, y en ese orden de ideas pues bajamos lo que son las sanciones para efectos de poder motivar la anticipada. Adicionalmente, observamos que digamos, la utilización de lo que es el pago electrónico es bastante bajo. Entonces lo que estamos haciendo es obligar al pago electrónico, digamos que hoy en día es facultativo, lo estamos incluyendo como obligatorio, obviamente de forma escalonada, porque también hay que pensar en que efectivamente en todo el país tengamos toda la logística por parte de los bancos. Entonces digamos que con todo eso obviamente se va a reducir considerablemente, pero aquí el mensaje es, no es la DIAN, somos todos. Somos todos los que también tenemos que activar. Mire, hemos hecho pruebas piloto en materia, en algunos, como fue hace poquito en Ipiales, donde la DIAN dispuso todo lo necesario para que los funcionarios estuvieran ahí 7/24, como es el deber ser, pero no había demanda. Y también eso es un tema de recursos del Estado. Nosotros manejamos recursos públicos y los recursos públicos son sagrados. Y yo no puedo parar un funcionario en un puerto, en un aeropuerto, a dormirse. Yo necesito que efectivamente el funcionario trabaje. Pero si no hay demanda, no es posible.
Entonces, en el proyecto del estatuto también se dice, la operación de comercio exterior debe ser 48, el desabanamiento en 48 horas y es una obligación, de forma continuada, como los médicos, si necesitan al transportador, a la gente, al depósito, que todos estemos dispuestos ahí. Entonces, esas son básicamente, a propósito de tu pregunta, lo que incorporamos en el proyecto del Estatuto Aduanero. Igual vamos a tener próximamente una consultoría con la Organización Mundial de Aduana, donde igualmente los vamos a hacer a ustedes partícipes para volver a evaluar desde que llega el medio de transporte hasta que efectivamente se obtenga el levante. Este estudio que hizo USAID es del año 2013 y vamos a ver para que también, repito, este es un tema de todos, esto no es un tema única y exclusivamente de la DIAN. Había una pregunta por allá. Buenos días, mi nombre es Julio Rodríguez, viceministro, doctora Claudia. Muchas gracias por este esfuerzo que hemos hecho en conjunto de poder llegar a unas propuestas que hemos trabajado durante ya más de 8 meses y obviamente el gobierno, como decía la doctora Claudia, viene trabajando desde hace más de 3 años. Pero sí, y en aras un poco de la seguridad, 2 preguntitas. Uno, en el tema del procedimiento establecido por el 1300, se dice que va a haber unos conceptos, aunque no vinculantes, supone uno que de mucho peso para que la comisión tome la decisión final en lo que tiene que ver con impacto fiscal y el económico y análisis de impacto-beneficio que hace el DNP. Uno, desde este lado, lo que sí quisiera saber es qué componentes van a tener esos conceptos y qué se va a verificar allí, porque lo que no podría terminar pasando es que en ese procedimiento uno termine, en vez de aportando la información que debe, en discusiones paralelas e individuales con el DNP, con la DIAN, porque pues la doctora Claudia sabe, estudios de impacto fiscal, pues hay 1000 maneras de llegar a un resultado del impacto fiscal. Y lo que sí quisiera el contribuyente desde esta parte, o el solicitante, es: mire, ¿qué necesito yo? ¿Qué le tengo que aportar para que objetivamente usted me pueda sacar un resultado y no quede yo al arbitrio de un concepto que no sé qué va a medir dentro de mi proyecto? Eso por un lado. Y lo segundo que sí quisiéramos, viceministro, pedir muy encarecidamente es: se hizo un esfuerzo de más de 8 meses con la Comisión del Sector Privado. Ya ustedes lo recibieron, ya sabemos que hay un acuerdo, la doctora Claudia dijo 85% en los temas y nos alegra muchísimo. Lo que sí quisiéramos es poder tener, cuando se acabe la revisión, una reunión para nosotros poder retroalimentar y a lo que no se llegue a acuerdo, al menos poder exponer por qué lo hicimos allí. Serían esos 2 temas. Bueno, la primera pregunta, porque la segunda, yo le dejo eso a mi jefe, al doctor Santiago, que por la tarde les va a decir algo sobre el tema. Frente a la primera, el concepto vinculante es el sistema de administración de riesgo. Digamos que ¿qué se evalúa ahí? Comportamientos desde el punto de vista tributario, aduanero y cambiario. Y esos comportamientos obedecen a reglas de procedimiento. Digamos que la DIAN hoy está lista para análisis de riesgo. Análisis de riesgo de mirar todo, digamos, su historial tributario, aduanero y cambiario y poder conceptuar si su nivel es alto, medio o bajo. Y obviamente habrán unos componentes que hacen parte, es la información que le compete a usted como tal, y por eso está el recurso de reposición y apelación, donde la persona que se le califique con un riesgo alto le pregunte a la DIAN: venga, cuénteme a ver por qué yo soy riesgoso, por qué soy perversito, a ver cómo me bajo de ese estándar y poder lograr algo. O sea, en eso digamos que somos claros y obviamente, repito, nosotros somos un país de leyes, somos un país garantista y eso también da eso de que efectivamente el usuario se acerque y mire la información que estamos evaluando. Puede que
nos estemos equivocando. Mire, es que tenía una deuda por allá y resulta que es que yo ya la pagué, por decirte cualquier cosa. Pero en conclusión, el concepto vinculante es el de riesgos. El de riesgo, los otros es un tema más estadístico que va a manejar, digamos, el impacto fiscal, obviamente lo maneja la DIAN con el Ministerio de Hacienda, y el otro el DNP. Y el otro, digamos, que el Ministerio de Comercio podría pedir para el ramo algún concepto también que no es vinculante. El único vinculante es el de riesgo, precisamente porque esa es la filosofía de las aduanas hoy en día, sistema de administración de riesgo con ese componente. Va a tener la oportunidad de defenderse, de conocer por qué usted lo está calificando así. No, simplemente para complementar, no, efectivamente, el único concepto que es vinculante es el de riesgo. El concepto de impacto fiscal no es vinculante. Y sobre la segunda pregunta, que si ustedes van a tener efectivamente posibilidad de leer el proyecto de decreto antes de ser firmado, todos los proyectos de decreto son colgados en la página web del Ministerio para comentarios antes de ser firmados, y seguramente, obviamente, esto no será la excepción. Bueno, muchas gracias. Nos toca dar por terminado. Yo sé que quedan muchas preguntas en el auditorio, pero nos toca dar por terminado. Damos paso a la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias.